Capítulo 58. Las Naciones de la Tierra. 16 de abril, año 1 del Nuevo Mundo, sede de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos de América. Normalmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas se celebra en septiembre. Por supuesto, el edificio de la ONU nunca está vacío solo porque no haya Asamblea General, y si se considera necesario, se convoca, al igual que los parlamentos nacionales. Sin embargo, las operaciones de mantenimiento de la paz, las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz, PKF, y las fuerzas multinacionales que pueden usar la fuerza en nombre de la ONU no pueden organizarse sin una resolución del Consejo de Seguridad, y para empezar, las resoluciones no son vinculantes. De hecho, existe la teoría de que lo más importante es la activa diplomacia bilateral y multilateral que tiene lugar cuando los líderes de los países se reúnen en Nueva York para pronunciar discursos. La razón por la que se convocó la Asamblea General esta vez fue porque las naciones que se habían impacientado ante la falta de una reunión del Consejo de Seguridad solicitaron su celebración. China y Rusia, que querían expandir su control efectivo del territorio lo máximo posible antes de que comenzaran las discusiones en el Consejo de Seguridad, estaban posponiendo la reunión. Estados Unidos, que a primera vista parecería querer la reunión para organizar una fuerza multinacional en Centroamérica, en realidad no estaba dispuesto a enfrentarse a China y Rusia por una resolución del Consejo de Seguridad cuando ya tenía una coalición de participantes sin la ONU. Y el Reino Unido no tenía motivos para pedir la reunión ni para posponerla. Por lo tanto, 4 de los 5 miembros permanentes no estaban interesados en celebrar la reunión. Francia era el único miembro permanente que pedía la reunión, pero el problema principal para Francia no era de seguridad, sino de cambio climático, por lo que ni siquiera era un tema que debiera tratarse en el Consejo de Seguridad. Al final, esto solo demostró la disfunción de la ONU, pero también era cierto que no había otra organización que la sustituyera, y la historia ha demostrado que un lugar donde las naciones pueden reunirse es importante. La opinión unánime de las naciones que pidieron la Asamblea General era: la situación es confusa, así que reunámonos todos los que podamos para discutir y, de paso, ayúdenos. Sin embargo, las personas que no sabían mucho sobre este mundo y participaban por primera vez estaban aterrorizadas al escuchar que casi todos los países del mundo que existían en el antiguo mundo de Japón participarían. No tienen por qué estar tan nerviosos. Los países con más poder militar que el nuestro, solo son un par de manos y un poco más. Probablemente. Hay tantos. Los interlocutores eran el ministro de Asuntos Exteriores de Japón y el ministro de Asuntos Exteriores de Asgard, cuya participación se permitió como invitado. Bueno, la membresía de la ONU ya está siendo negociada por Japón y el Reino Unido, y Estados Unidos está de acuerdo, así que no habrá problemas. Aunque habrá algunas molestias por parte de China y Rusia, añadió el ministro de Asuntos Exteriores de Japón en voz baja. Por cierto, según las reglas, la adhesión a la ONU es posible con el voto de 2/3 de los países presentes y votantes en la Asamblea General, pero existe una regla no escrita que establece que no debe haber oposición de ninguno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Ministro, por aquí. El embajador de Japón ante la ONU había salido a recibirlos. El orden de los discursos ya se ha decidido. Nuestro país estará bastante al final. Es inevitable si solo es el ministro de Asuntos Exteriores. Hay países que han enviado a sus jefes de Estado, ¿verdad? Bueno, el primero y el segundo son Brasil y Estados Unidos, como es habitual, pero la coordinación posterior fue difícil. Normalmente, los jefes de Estado no vienen excepto para la sesión ordinaria en septiembre. El embajador de la ONU encogió los hombros con aire de fastidio. Estaba exhausto por la excesiva atención que debía prestar a las personas que visitaban la embajada, cuyo rango había aumentado justo cuando cesó la procesión diaria de peticiones de otros embajadores. Vaya, es agradable que no tenga que andar con cuidado mientras esté usted, ministro. El embajador de la ONU se rió, pero su actitud no era la adecuada para dirigirse a su superior, el ministro de Asuntos Exteriores. Disculpe, pero es el embajador de la ONU de mayor rango que el ministro de Asuntos Exteriores en Japón. El ministro de Asuntos Exteriores de Asgard, que escuchaba a un lado, intervino, extrañado por la actitud. Ah, no, disculpe. No puedo quitarme los viejos hábitos. Cuando lo veo, simplemente, aunque ahora soy miembro de la Dieta y ministro de Asuntos Exteriores, originalmente entré en el Ministerio de Asuntos Exteriores y fui subordinado del embajador de la ONU cuando ingresé. También es mi superior de la universidad, así que todavía le guardo mucho respeto. Ah, ya veo. Un incidente similar ocurría ocasionalmente en Asgard, que también tenía un sistema parlamentario.
De hecho, el ex vicealmirante Arnold, que se había convertido en primer ministro, tenía como superiores en el colegio militar a todos los líderes militares. Bueno, hay muchos temas en la agenda. Tomémoslo con calma. Diciendo esto, el embajador de la ONU se adelantó y comenzó a caminar hacia la representación permanente de Japón ante la ONU, que serviría como sala de espera. 16 de abril, año 1 del Nuevo Mundo, Múnich, Baviera, República Federal de Alemania. ¿Por qué Dios nos somete a esta prueba a nosotros, los alemanes? Porque Dios nos está diciendo, superen la prueba y establezcan su espacio vital. Una multitud aclamaba a un hombre que gritaba sin micrófono en una plaza cerca de la estación central de Múnich. Superaremos esta prueba y volveremos a ver la gloria. No hay un camino ya trazado para Alemania. Nosotros crearemos el camino que Alemania debe seguir. Ante estas palabras, la multitud rompió a aplaudir y comenzó a cantar el himno nacional alemán. Había una variedad de personas. Algunas pasaban con mala cara, otras tomaban fotos riéndose, y otras, aunque no se unían a la multitud, escuchaban. La única diferencia con el Múnich habitual era que todos vestían ropa más abrigada. Este grupo político había ganado impulso recientemente en Múnich, pero la evaluación de los principales medios de comunicación era abrumadoramente negativa. Un grupo político de tercera categoría que intentaba expandir su influencia explotando la ansiedad causada por los cambios mundiales. Un grupo religioso que se hacía pasar por un grupo político, o neofascistas con piel de cordero. Sin embargo, para aquellos que se burlaban del liberalismo o el igualitarismo excesivos, el discurso incluía afirmaciones que eran consideradas como tiene un punto, incluso si no lo apoyaban activamente. El apoyo que no se reflejaba en las encuestas de opinión o las encuestas callejeras se estaba extendiendo. Por ejemplo, críticas a políticas de desarme excesivas, críticas a la acogida de refugiados e inmigrantes, críticas a las iglesias que toleraban al colectivo LGBT y críticas a los musulmanes que se negaban a asimilarse a la sociedad alemana. Eran las mismas ideas que los partidos de derecha tradicionales, pero expresadas más claramente y en público. Ciertamente, este era solo un pequeño grupo político, y era cierto, como decían los principales medios, que su actividad política era insignificante. Pero lo que no estaban viendo era que la ansiedad social causada por el cambio climático había provocado que grupos políticos similares se extendieran por toda Europa, y que estos estaban conectados de manera flexible, incluso si no se manifestaban abiertamente. 18 de abril, año 1 del Nuevo Mundo, zona fronteriza Líbano-Israel, Oriente Medio. Otra vez. Maldiciendo las sirenas que ya se habían mezclado con la vida diaria, corrió hacia el refugio. Al mirar, se veía humo que se elevaba desde el territorio controlado por Hezbollah, al otro lado de la frontera, y algo volaba. Así no se puede trabajar. De nada sirve quejarse. Deberíamos estar contentos de que no nos hayan reclutado. Cultivar y huir al refugio cuando sonaba la sirena. Esta era la rutina inmutable en esta zona durante años, aunque con variaciones en la frecuencia. Pronto, el misil interceptor Iron Dome fue disparado desde el lado israelí. Al mismo tiempo, el Lasertel ya había apuntado a otro objetivo, interceptándolo con éxito. Todos los cohetes disparados fueron interceptados y, al final, las bajas israelíes fueron nulas. Sin embargo, la alerta no se desactivó, y pronto se escuchó un fuerte rugido. Era un F-16I cargado con bombas de racimo Q-87B. Lanzó las bombas una tras otra sobre la zona de lanzamiento de los cohetes, envolviendo el suelo en explosiones por todas partes. Pero esta vez, desde un lugar completamente diferente, se levantó humo dirigido al F-16I. El F-16I liberó inmediatamente chaff y bengalas, y comenzó la interferencia de radio. Parecía ser un misil obsoleto, ya que rápidamente perdió su objetivo, volando y explotando en una dirección equivocada. Simultáneamente, el punto de lanzamiento de ese misil también fue envuelto en una gran explosión. Un F-35I había esperado el momento y lanzó un JADAM sobre él. La rutina inmutable en este campo de batalla era que Israel aplastaba la cantidad de armas baratas de Hezbollah/Irán con dinero y tecnología. Por cierto, después de la transferencia mundial, Irán clamó a voz en cuello por la subyugación de Israel, pero ningún país se unió a ellos.
Jordania los ignoró, Siria, abandonada después de la transferencia y con su guerra civil empeorada, no estaba en condiciones de responder, Irak concentró fuerzas en la frontera iraní, y la respuesta de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos fue hacer volar sus escuadrones de cazas justo al borde del área iraní del Golfo Pérsico. En resumen, o nadie quería involucrarse, o la idea de que Israel e Irán se aniquilaran mutuamente era bienvenida, e incluso algunos pensaron en golpear a Irán por el flanco. Esto solo aumentó la confusión en Oriente Medio. 20 de abril, año 1 del Nuevo Mundo, base naval de Río de Janeiro, Brasil. Una flota centrada en buques de transporte, con el antiguo HMS Ocean rebautizado como Atlántico como buque insignia, zarpó. De por sí, la Armada de Brasil era un país bastante errático. Durante un tiempo tuvo un portaaviones a pesar de no tener un enemigo real significativo, y eso agotó su presupuesto, lo que provocó que sus buques de escolta apenas pudieran recibir mantenimiento. Esta flota transportaba al contingente brasileño a la Fuerza Multinacional de Centroamérica, compuesta principalmente por 40 tanques M60A3 y 40 tanques Leopard 1A5 del Ejército de Tierra. Aunque Centroamérica experimentó cambios climáticos, la situación solo empeoró en las áreas ya duras, y la región cercana al Ecuador se volvió más habitable, excepto las áreas de gran altitud. Argentina volvió a caer en default, debido al impacto del cambio climático en la producción agrícola de la región pampeana. En general, no habían sufrido cambios drásticos en el entorno de seguridad como otras regiones. Sin embargo, en medio de los drásticos cambios en el entorno internacional, el despliegue se hizo para ganarse el favor de Estados Unidos. En el caso de las actividades de la ONU, los gastos necesarios, como el costo de la munición y el combustible, son pagados por la organización, por lo que a menudo los países en desarrollo con presupuestos insuficientes envían tropas a modo de entrenamiento. Sin embargo, en esta fuerza multinacional, liderada por el ejército estadounidense, se seleccionó claramente a los participantes, con un no, gracias a los países que no podían formar su propia unidad blindada independiente. Como resultado, los únicos participantes de fuera de Centro y Norteamérica eran el Reino Unido y Singapur, del archipiélago del Pacífico, y Brasil, de Sudamérica. La falta de participación de Eurasia se debía a que los países europeos estaban preocupados por sus problemas internos y por Rusia, y en Asia había demasiados factores inciertos como China, Oriente Medio e India/Pakistán. Así, la flota brasileña, con el Atlántico como buque insignia, se dirigió a Estados Unidos. Fin del capítulo 58. El link a la historia estará en la descripción.